Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudio Santibáñez y actualmente me corresponde realizar la labor de coordinador como miembro del Comité de Educación Continua de la Sochicar de una nueva webinar. Esta, Estará con nosotros esta noche el, el moderador, a quien daré de inmediato la palabra, el doctor Edgardo Escobar. Doctor Escobar, él es director médico del Instituto Atrial Health Telemedicina, past president de la Sochicar y past president de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Me gustaría que pueda continuar usted, doctor Escobar, con la presentación de los otros panelistas. Adelante. Doctor Escobar, también nos acompaña el doctor Garcés, cardiólogo ecocardiografista del Hospital Regional de Valdivia, presidente actual de la filial sur de la Sociedad Chilena de Cardiología, y el doctor Asef, cardiólogo intervencional, jefe de la unidad de hemodinamia del Hospital Base de Puerto Montt. Muchas gracias por su asistencia. Tendremos el placer de poder contar con la participación de la doctora Denise de Baemaker. Ella es cardióloga, sus áreas de interés es la prevención secundaria, trabaja en el Hospital San José de Osorno y en Clínica Alemana de Osorno. Ella será la encargada de presentar el consenso de la Unión Europea de Cardiología Preventiva del año 22 de cómo optimizar la adherencia a una guía de terapia médica en la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares. Adelante, doctora. Ahí sí. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, ya me presentaron, yo soy la doctora Denise de Barmaker, cardióloga de Osorno. Trabajo en el Hospital Base San José y en la Clínica Alemana. Y para mí es un gusto poder participar en esta webinar, agradezco la invitación. Y voy a comenzar presentando esta guía de la Asociación Europea de Cardiología, donde se habla de cómo optimizar la adherencia a un tratamiento médico dirigido por guías en la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares. Esta guía se publicó el año pasado, en junio. Bueno, como introducción, todos sabemos que la adherencia es un factor clave del éxito de nuestras terapias. Sigue siendo siempre un gran desafío. Ya no sacamos nada con tener los pacientes muy bien tratados, con muchas buenas cirugías, muchos buenos diagnósticos, si los pacientes no adhieren después a nuestra terapia. Ya, eso todos lo sabemos y por lo mismo es tan importante este tema. Y entendiendo eso, la Asociación Europea de Cardiología Preventiva creó este consenso donde proporciona herramientas con sugerencias simples, prácticas y factibles para llegar a lograr una mejor adherencia, centrándose en conceptos basados en la evidencia. Como para cuantificar un poco la estimación de la magnitud del problema, la adherencia a terapia médica se estima en un 50% en prevención primaria y en un 66% en secundaria. Se aleja bastante de lo que uno desearía, ¿cierto? Y de las hospitalizaciones en Estados Unidos se cree que un 9% se atribuyen a faltas de adherencia. Quizás acá uno lo puede ver un poco más, a lo mejor. Hay una buena adherencia, sabemos por tanto, la terapia médica conlleva a mejorías en el pronóstico de la enfermedad cardiovascular en y de pacientes de alto riesgo, reduce por tanto la y mortalidad asociada a la enfermedad cardiovascular y disminuye los costos por rehospitalización. El objetivo entonces, como mencioné ya, es entregar estos conceptos en unas guías con sugerencias para identificar los problemas de adherencia y para poder
mejorarlos. Y esta, en el fondo, se lleva a cabo buscando numerosas publicaciones que ya existían, con reuniones de expertos en forma multidisciplinaria, no solamente con médicos, sino también con todo el equipo que debiese estar comprometido en el tema de la adherencia, como son enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, y todo esto basándose en consenso con las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. La adherencia se define como el grado de comportamiento de una persona en relación a tomar medicamentos, seguir una dieta y realizar cambios en el estilo de vida siguiendo las recomendaciones acordadas con el centro de salud proveedor. Es importante considerar esto como pacientes como socios activos, y no que sea solamente como un dictamen autoritario del médico que le dice lo que tiene que hacer en su vida, ¿ya? Que se siente partícipe para que logre crear esta alianza y logre o sea, que es como clave eso en el fondo para lograr la buena adherencia. Dentro de los comportamientos de incumplimiento de la herencia hay componentes intencionales y no intencionales. Los intencionales podemos entender pacientes que directamente no siguen las indicaciones por diferentes motivos, porque creen que no son importantes, porque no creen que sea tanto el riesgo, porque tienen muchos, vamos a ver más adelante, interacciones medicamentosas, qué sé yo, que van abandonando. Y también no intencionales, pacientes que no entendieron bien la indicación, que se confundieron, que no leyeron bien, que olvidan. Entonces, ¿por qué los pacientes no adhieren a la terapia? Esto es lo que ir revisando. En general, como decía, la percepción del riesgo aún parece ser inadecuada. Los pacientes creen que tuvieron su enfermedad cardiovascular y después de eso un tiempo de terapia y ya. No entienden que en el fondo el riesgo, después de haber tenido un evento, ya lo elevan y para poder mejorar su sobrevida y su buena calidad de vida, deben seguir con buena adherencia. Esto está en relación con lo que los pacientes tienen una baja alfabetización en salud, lo vamos a hablar en detalle más adelante. Hay una tendencia a subestimar el vínculo causal entre los factores de riesgo de cada paciente y su enfermedad. Y acá en el fondo esta es una tabla que le entregué acá un poco extensa, pero para entender que en el fondo hay principales barreras para una buena adherencia, que son algunas por parte del paciente, de la enfermedad, del profesional de la salud, del paciente, bajo nivel educativo, de alfabetización, falta competencia en autogestión, creencias erradas de repente que tienen comentarios de vecinos, de gente conocida en relación a ciertos medicamentos o ciertas terapias, falta de motivación con la terapia, miedo a los efectos secundarios, bajo estatus económico, depresión o alteraciones cognitivas, vejez, mala visión, abuso de alcohol o droga. De la enfermedad, ausencia de síntomas. Esto también lo vamos a hablar un poco en detalle. Pacientes que si no sienten que están enfermos, es difícil que adhieran a una terapia porque no sienten que les cambie mucho la condición del momento. No saben que no entienden que quizá con eso bajan su riesgo cardiovascular. La cronicidad de la enfermedad también es un tema en el fondo que disminuye la adherencia y el buen pronóstico también de la enfermedad. Del profesional de la salud, el tiempo insuficiente de consulta, que esto va directamente en el fondo con una mala relación médico-paciente, en donde hay poco tiempo para educar y para generar alianza, faltas de habilidades de tipo coaching de los médicos o del personal en general que está en relación a la atención. Perdón. Dificultades para obtener el conocimiento exacto de la medicación que el paciente usa, y este es el enfoque autoritario y profesional de la salud hacia los pacientes, lo que hablaban antes, en el fondo, que tiene que ser una cosa como de decisiones compartidas y no solamente como del médico hacia el paciente de forma autoritaria. También de la medicación, que sean medicaciones muy complejas, polifarmacia, que hayan dudas sobre la duración de la medicación, si es temporal o si es crónica. Aquí me quiero detener un poco porque realmente muchas veces vemos pacientes que sufrieron un infarto, quedan con su terapia después de la hospitalización y le dan la receta por 30 días y nosotros vemos a veces en el consultorio a los 2 o 3 meses y los pacientes llegan sin medicamentos porque no entendieron que la terapia era crónica. Y eso obviamente va en directa relación con su posible deterioro de la situación de riesgo, pero los pacientes no entienden, entonces es importante la educación nuevamente, que hay también no solamente la parte del médico, la enfermera, todo el equipo. La dificultad a veces con el retiro de los medicamentos, los efectos adversos e interacciones farmacológicas entre si tienen otros medicamentos con mayores comorbilidades, la existencia de diferentes medicamentos genéricos que generen confusiones, los costos, los tiempos y la disponibilidad para retirarlos. El sistema de salud aquí también tiene un poco de relación con eso, el acceso eficiente a la atención médica por costo, por distancia, que eso también lo vemos un poco más acá quizás en provincias, mala comunicación dentro del sistema de atención,
problemas para mantener actualizada la lista de medicamentos y falta de suficientes profesionales que están llenos de tareas y con poco tiempo para las consultas. Las guías también hacen hay todo un capítulo sobre las dificultades para la adherencia según patología. Habla sobre hipertensión, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, EPOC, diabetes, y sobre cada una de estas patologías mencionan que hay elementos que hay que ir a pesquisar y como sugerencias para poder optimizar la terapia en estos subgrupos de pacientes especiales. En honor al tiempo, yo rescaté algunos elementos que me parecieron particularmente relevantes o novedosos. Uno de ellos, por ejemplo, es que los pacientes sobrepeso u obesos en general tienen peor adherencia al tratamiento. Entonces ya sabemos que un paciente que tenga este diagnóstico de entrada, sabemos que va a ser un paciente más complejo y que tenemos que tener más ojo ahí, ponerle más hincapié en mejorar su adherencia tanto a la parte farmacológica como no farmacológica. En cuanto a los pacientes hipertensos, demostraron tener menos adherencia a los pacientes que inician su terapia con presiones arteriales diastólicas menores. Esto probablemente sea relacionado con que tengan sientan mayores efectos adversos en relación a la terapia. También las atenciones médicas distantes, cuando las consultas son más de 6 meses desde la prescripción inicial de las terapias y que tengan más de 4 comorbilidades. En cuanto a la diabetes, también evitar la hipoglicemia en las terapias, porque obviamente eso aumenta la deserción, nadie quiere sentir una hipoglicemia, ¿ya? Esto en el fondo va muy bien en relación también con esto de los efectos adversos que disminuyen la adherencia. En cuanto a la enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca, mejoran la adherencia a los programas de rehabilitación cardíaca y el seguimiento cercano. Esto es muy relevante y bueno, los que lo han podido trabajar, digamos, yo que estuve en programas de insuficiencia cardíaca, pude ver cómo funcionaba de manera muy exitosa los pacientes cuando están en programas multidisciplinarios con estos grupos de rehabilitación cardíaca y multidisciplinarios, en que haya como un seguimiento de no solamente del médico que da la receta, que consulta, que controla, sino que también de las enfermeras, de los kinesiólogos, que los pacientes se sienten como parte de un equipo de salud que está preocupado de ellos. Entonces ellos también como que no quieren fallar al sistema y adhieren mejor. Eso también creo que es importante que se lograra ojalá todas las enfermedades cardiovasculares en prevención secundaria. Es difícil, es costoso, pero creo que es lo que uno tiene que irse como a enfocar. En la fibrilación auricular existe un sistema en Europa que se llama el Atrial Fibrillation Better Care, es el ABC, que se basa en la A de anticoagulación para evitar los eventos tromboembólicos, la B de Better de mejor manejo de los síntomas y la C de mejor manejo como de comorbilidades y estado cardiovascular. El programa está como bien diseñado y tiene como buena intención, pero finalmente lo logrado es 1 de cada 5 pacientes, que igual es muy poco. Entonces ahí todavía hay un delta ahí que atender. Entonces lo que habla las guías es de los 5 pilares de la adherencia, que es lo que tenemos que fijarnos en 5 ítems relevantes: del paciente, de la enfermedad, en cuanto a los proveedores de salud, médicos u otros, de la terapia misma y de los sistemas de salud. Hablando entonces del paciente, lo primero que me menciona la guía es sobre la diferencia que hay en la adherencia según el género, donde las mujeres demostraron menor adherencia en general. Eh, lo que sí, tenían menos probabilidades de fumar. Eso era algo como bueno que tenían después de las enfermedades cardiovasculares en el seguimiento. Tenían menos probabilidades de fumar, pero también tenían menos probabilidades de alcanzar los objetivos de actividad física. Lo otro, que las mujeres en general tienen más baja derivación a, a programas de rehabilitación cardíaca, se derivan más a los hombres que a las mujeres. Y de las menos mujeres que se derivan, tienen mayor deserción, ¿ya? Esto se cree que puede ser en parte porque las mujeres le dedican menos tiempo a su salud y tienen multitareas, son muchas veces las cuidadoras principales de su familia y lamentablemente no priorizan, como le digo, sus adherencias a las terapias de salud. Lo otro, muy importante el ítem de los pacientes, es el estado de salud mental. Esto lo vemos con mucha frecuencia en los pacientes cuando tienen un diagnóstico de una enfermedad cardiovascular, se dan cuenta que están enfrentados a una enfermedad crónica y potencialmente mortal. Y esta situación, sin duda, cualquier persona le puede desencadenar uno o más trastornos psicológicos mentales.
¿ya? Y no solamente es importante verlo en el momento del enfrentamiento con de la enfermedad cardiovascular y su seguimiento inicial, sino que durante los 2 años del diagnóstico se puede ver aparición de ansiedad en un 14% y de depresión en un 11%, ¿ya? En globo, 20% de los pacientes con enfermedad cardiovascular sufren de depresión, ansiedad o ambos. Y esto, sin duda, que afecta la adherencia a la terapia, y no solamente a la terapia farmacológica, sino también a la no farmacológica, ¿ya? A seguir programas de salud, de alimentación. Entonces, es muy importante pesquisarlo para poder derivar a especialistas en caso necesario. Otro que hablamos de la alfabetización en salud se define como el conocimiento, la motivación y las competencias de las personas para acceder, comprender y aplicar la información de salud que se les entrega para emitir juicios y decisiones sobre sus propias vidas diarias, ¿ya? Esto es fundamental en la adherencia, que los pacientes entiendan cuál es su situación, entiendan cuál es su riesgo y para qué se le indica cada una de las terapias, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Bajos niveles de alfabetización claramente se asocian con perfiles de riesgo de enfermedades cardiovasculares menos favorables y con peor adherencia. Por eso la estrategia para esto es educar, educar, educar. Se recomienda quizás entregar materiales educativos impresos y uso de lenguaje sencillo, con claridad, sin uso de jergas y con mensajes concisos al nivel de cada paciente para que puedan entender y educarse. Las soluciones digitales también están apareciendo como una buena posibilidad para ayudar en este ítem de la educación, que está cada día más al alcance de los pacientes y que podría ser en parte una ayuda para sortear este problema. Habla también del estado de conciencia de la enfermedad al estado de empoderamiento, que se refiere en el fondo al proceso a través del cual las personas obtienen un mayor control sobre las decisiones y las acciones que afectan su salud. Que no sea, como dijimos delante, solamente como un médico autoritario que le manda a tomar una lista de remedios que los pacientes no entienden mucho por qué, sino que ellos sean parte de su terapia, que se logre esta alianza real y que ellos decidan también qué es lo que les viene mejor. Ofrecerle también alternativas, y si tomar un remedio una vez al día o 2 veces al día, que quizás puede ser mayor el costo, pero mejor la adherencia. ¿Ya? Entonces, todos esos temas también darle terapias que sean asequibles para ellos en cuanto a la alimentación, a los ejercicios. Ya son todos temas que requieren tiempo, que requieren personal también no médico, que ayude para poder lograr este objetivo. Y también para lograr lo que llaman autoeficacia de mantenimiento, que se refiere a la capacidad que tienen los pacientes para mantener el comportamiento deseado a pesar de las posibles barreras y obstáculos. Todo esto también, obviamente, va de la mano de un seguimiento cercano, lo que hablamos delante. En cuanto a la enfermedad, las comorbilidades, regímenes de medicamentos complejos, costosos, que influyen en la vida diaria, claramente van a afectar la adherencia. Las condiciones crónicas o agudas que se prolongan también aumentan el riesgo de la baja adherencia. Y las enfermedades asintomáticas como la dislipidemia y la hipertensión también en disminuir la adherencia, porque los pacientes, como decían, si no sienten síntomas, no sienten que para qué van a tomar remedios y cambiar sus hábitos de vida si están bien así. No entienden mucho el riesgo. Entonces, por eso es importante educar. El profesional de la salud habla mucho sobre esto, que evitar la sobrecarga de información y el olvido. La sobrecarga de información, o sea, es bueno informar, pero con medida. Informar en forma cautelosa, ¿ya? Porque si no, la sobrecarga de información afecta la asimilación, la comprensión, la retención y el recuerdo de la información. Entonces, una de las estrategias que recomienda es mejorar el acceso y la entrega de información para aumentar la transparencia, la autonomía y el compromiso del paciente, ¿ya? Entregar un resumen escrito, por ejemplo, que no sea tan extenso, con un lenguaje comprensible, podría ayudar a mejorar este ítem. Usar lenguaje y terminología sencillos, ser específico, usando algo de repetición en los ítems más relevantes, pero minimizando la jerga, y también comprobar la comprensión de la persona. O sea, al terminar de decir lo que uno quiere decir, volver a preguntar. La toma de decisiones compartida y proactiva, que los pacientes sientan que están con su terapia, que ellos están participando en forma activa en las decisiones de su terapia porque es para su salud, no es algo que a los médicos se les ocurrió y darle de terapia, sino que es algo para la que ellos se sientan en alianza por ellos y decidido por ellos también.
Y ahí también hablan del método preguntar, decir, preguntar, que en el fondo un poco en relación con lo que mencioné más arriba, de preguntar a los pacientes al final, ¿qué entendieron de lo que hablamos, de su enfermedad? ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Qué tenemos que tratar? Volver a decir las cosas relevantes en cuanto a la terapia y volver a preguntar si realmente entendieron, si tienen alguna duda y en el fondo que entiendan el sentido de toda la terapia que se está indicando, tanto farmacológica como no farmacológica. Para mejorar también un poco la percepción de riesgo, quizás esto serviría en gran parte para para el tema de las enfermedades asintomáticas, recomienda el uso de calculadoras de riesgo cardiovascular, que ya están al alcance de todos, ¿cierto?, en los teléfonos celulares, con las aplicaciones. Y esa es una forma objetiva y rápida de poner en riesgo, o sea, de objetivar, cuantificar el riesgo de cada paciente, y eso se le puede mostrar el paciente: mire, usted fuma, usted tiene colesterol alto, usted es hipertenso, este es su factor de riesgo cardiovascular, y eso mejoraría también en gran parte la adherencia, porque el paciente se daría cuenta que no es un capricho del médico nomás las terapias que le quiere indicar, sino que es un riesgo real que está sufriendo ese paciente. En cuanto a la terapia, ya mencionamos los efectos secundarios que juegan en contra de la adherencia, los regímenes de dosificación complicados, comorbilidades, polifarmacia, el costo de algunos medicamentos, los cambios frecuentes en la medicación y la cronicidad de la enfermedad y la enfermedad asintomática, ¿cierto? Entonces, estrategias para mejorar en este ítem. Una de ellas menciona la polipíldora, conocida ya hace años, que ayuda a controlar en forma simultánea varios factores de riesgo y enfermedades y aborda el tema de la adherencia en forma concreta, ¿cierto? Una pastilla en vez de varias pastillas, de todas maneras facilita las cosas para los pacientes. Pero obviamente son algunas nomás las patologías que se podrían ver beneficiadas por este ítem, pero no olvidarlas y tenerlas en consideración. Y el tema de la tecnología digital, la salud móvil, la salud electrónica, refiriéndose a la M-Health, a la salud móvil como los smartwatch, que pueden ayudar a algunos pacientes para controlar su frecuencia cardíaca o presencia de arritmias, que los ayudan en fondo a tener un control más cercano de su actividad física. ¿Ya? Y la salud, la e-health, que se refiere como a los temas de electrónicos digitales, donde los pacientes pueden ver cápsulas de información por redes sociales y que les permitiría también tener mayor acceso a educación en estos ítems. Creo que serían buenas, o sea, recomiendan en el fondo como estrategias para mejorar el tema de terapia. En el ítem de sistema de salud, la forma en que los sistemas de salud influyen en la adherencia. Uno es que ellos deciden las duraciones de las citas, de las consultas médicas, las estructuras de las tarifas también a pagar por parte de los pacientes. Se ejercen presiones sobre los profesionales y el mayor estrés que sentimos, digamos, lleva a lograr menor adherencia finalmente con los pacientes, porque uno está con menos tiempo, con menos paciencia quizás, y le dedica menos a todos estos ítems que hay que fijarse para lograr una buena relación con los pacientes, una buena alianza. También determina la continuidad de la atención. Esto principalmente se ve en el sistema público, al menos acá en Chile. El cambio profesional en distintas sesiones menora de todas maneras la adherencia. O sea, un paciente que todas las veces lo ve un distinto cardiólogo, no siente que tenga un tratante, que se está preocupando de su salud. La doctora me pidió este examen y ahora la doctora no está y me va a ver este otro doctor que no me conoce, y que lo lea en la ficha, el computador no es lo mismo porque ya había tenido una relación con ese médico. Entonces, eso de todas maneras afecta a la herencia, es algo que quisiéramos mejorar, pero que los sistemas, la verdad que están sobrepasados y muchas veces no se permite. La información, esto como un punto a favor de las clínicas y las farmacias sobre recetas de los medicamentos de los pacientes, podrían tener el potencial de mejorar la adherencia. Y claramente tienen los sistemas tienen el poder en el fondo de la comunicación con los pacientes, de poder hacer seguimiento telefónico, que esto pareciera que fuera una forma fácil, concreta y económica de mejorar la adherencia al sentirse los pacientes como que hay un sistema que se preocupa por ellos en forma particular y no que son un número más de alguien que va a atenderse a retirar una receta, ¿no? No que hay un sistema, hay un grupo de personas que está preocupados de esa persona en particular. Como decía, los pacientes se sienten como parte de este grupo y no quieren fallar y se sienten partícipes de su terapia. Entonces, estrategia del sistema de salud, el uso de redes sociales, como decía, que pueden, se está invitando cada vez más a los profesionales a hacer
participes activo en redes sociales, para también ayudan a quitar en educación esas informaciones que sean erróneas. Apoyo y educación a los cuidadores informales. Este ítem también se explaya un poquito en la guía, mencionando que los cuidadores formales o pagados, digamos, o sea, los pacientes que están con cuidadores pagados tienen mejores tasas de adherencia que los pacientes que están con cuidadores informales, ¿ya? Uno podría entender esto en el fondo, pero la verdad es que los cuidadores informales tienen poco tiempo a veces y se sienten ignorados a veces por los profesionales y no tienen todas las capacidades y la educación que a veces tienen los cuidadores pagados. Por eso realmente sería bueno también poner un ojo ahí, quizás más con los pacientes que requieren de cuidadores, pacientes adultos mayores o con necesidades especiales, de poder tener también el foco en las personas que cuidan a estas personas con más necesidades, para que nos ayuden a lograr mejores adherencias en ellos, sobre todo porque si alguien tiene un cuidador es porque claramente no es tan capaz de cuidarse a sí mismo y de poder seguir en forma adecuada una terapia. Y crear proyectos comunitarios, principalmente esto para lograr en ejercicios y temas de ese tipo. Logro también que hace mención y que creo que es algo que nosotros tenemos que ver acá en nuestro ejercicio en Chile, en la salud pública especialmente, que los pacientes cuando los vemos en las consultas de especialidad, tienen consultas muy alejadas en el tiempo, el seguimiento. Entonces, por eso es importante que los pacientes no pierdan los controles en sus policlínicos, en sus consultorios, donde pueden tener controles más seguidos y en forma más multidisciplinaria, con un nutricionista, con el médico general, que le va a ir controlando los factores de riesgo cardiovasculares de forma más continua y de cerca, que es lo que necesitamos para lograr una buena adherencia. Entonces, es importante que los pacientes entiendan que cuando sufren un evento cardiovascular, no solamente tienen que seguir en control con los cardiólogos en sus centros de derivación, sino que también seguir siendo parte de estos proyectos comunitarios. Direcciones futuras, investigación, ¿para dónde va? Problemas a solucionar entonces, ¿cuáles son? Tenemos poca información sobre los diseños de los estudios que se realizaron en los que se basó esta guía, por lo tanto hay dificultad para replicarlo, ¿ya? Los diseños de intervención lo hicieron con componentes múltiples en comparación con el brazo de atención habitual, entonces es difícil identificar la relación entre cada intervención y el resultado, ¿no? Hay complejidad, o sea, el problema es muy complejo, es demasiado amplio, es demasiado multidimensional, entonces cuesta que haya recursos para poder abarcarlo, pero creo que es algo que estamos siempre como al debe y que no tenemos que olvidar y nunca perder la intención de optimizarlo. Tenemos una esperanza en las soluciones digitales como herramientas para mejorar la adherencia para el público que lo pueda, que tenga acceso. Y en futuros estudios sería importante aislar la contribución de cada uno de estos componentes para optimizar las herramientas, las soluciones digitales. Entonces, ¿cuáles serían las brechas en el conocimiento actual necesario para el futuro estudio? Entender qué intervenciones tienen el mayor impacto en la maximización de la adherencia. ¿Cuál es el impacto directo de una mejor adherencia a la medicación? Y si existen subgrupos de pacientes para quienes el gasto en intervenciones en adherencia produjera más beneficios en términos de reducción de futuros costos por atenciones médicas que otros subgrupos de pacientes. Mensajes para la casa finales, que sería que todos se llevaran. Entender que la prevención secundaria de enfermedad cardiovascular es crucial optimizar la adherencia a la terapia, ya que la mayoría de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y cambios en el estilo de vida están lejos de ser controlados de manera óptima en muchos pacientes. Y sin considerar este ítem de la adherencia, todo esfuerzo realizado para mejorar el estado de salud puede ser insuficiente. Entonces, esto es lo que mencioné al principio. No sacamos nada con tener los mejores diagnósticos, con unos exámenes muy sofisticados, con terapias, con cirugías complejas, si los pacientes después de todo este evento cardiovascular que tuvieron, con toda esta terapia de agudo, digamos, no siguen con sus cuidados posteriores, todo el esfuerzo se desperdicia. La prevención secundaria debe implementarse en un entorno o contexto multidisciplinario. No podemos dejar todo el trabajo en el equipo médico, sino que esto debe ser enfrentado en forma multidisciplinaria para lograr éxitos en la adherencia. Una baja autoeficacia, alfabetización y baja percepción de riesgos y ciertos problemas psicosociales predicen una baja adherencia, por lo tanto hay que estar atentos a estos ítems y ir o sea, enfocándose en ellos para poder, o sea, tratarlos para poder lograr mejor adherencia. Y saber también conocer lo que hablamos de que para cada factor o condición de riesgo de enfermedad cardiovascular hay predictores específicos para baja adherencia, entonces considerarlo, que le mencioné por cada una de las enfermedades.
Y para optimizar la adherencia es importante trabajar en las 5 dimensiones simultáneamente que mencioné. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si me escuchan. Sí, Sí, doctor, le escuchamos. Bueno, fue una excelente presentación, muy completa, eh, compleja en realidad porque es difícil de poder recordar todos los múltiples factores que participan en este problema de la adherencia. Yo creo que por ser tal vez el de mayor larga trayectoria por razones obvias de la práctica médica, siempre hemos hablado de la adherencia, pero la verdad es que yo podría decir con cierta propiedad en que nunca se ha abordado en una forma concreta, por lo menos en los lugares de servicio público donde yo he tenido oportunidad de trabajar y dirigir. Así que me gustaría mucho conocer cuál es la situación más actualizada de parte del doctor Garcés y de parte del doctor Acef, cuáles son en la práctica de ellos en este momento, si lo han abordado o se han tenido la posibilidad, porque uno quiere muchas veces abordar el tema, pero no tiene mucha posibilidad de hacerlo, si en la práctica de ustedes en este momento han podido implementar programas concretos de adherencia. Me gustaría mucho conocer la opinión del doctor Garcés y la del doctor Acef antes de seguir con la discusión. Doctor Garcés, por favor. ¿Aló? Bueno, empiezo yo No entonces. está, no está el doctor Garcés, parece. Se ha desconectado. El doctor Acef, por favor. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar a Denise por su excelente presentación. La verdad que la guía está bastante, un poco árida y difícil de presentar, pero ella lo hizo en forma excelente. Respecto a la pregunta del doctor Escobar, la verdad que yo creo que hay varios limitantes para que nuestros pacientes tengan una buena adherencia al tratamiento. Entre ellas, yo destacaría, como dentro de lo más importante, es el escaso tiempo que tiene cada profesional, cada médico, para estar con el paciente en la consulta, ¿ya? Habitualmente nos exigen un rendimiento de cantidad de pacientes por hora, en los hospitales, sobre todo en la atención primaria. Entonces, entre que el paciente llega, ¿cierto? Y cuenta, se le hace la anamnesis y después se examina, etcétera, queda muy poco tiempo para poder dejar en forma correcta las indicaciones. ¿A qué me refiero en forma correcta? Ojalá ordenadas, ¿cierto? Enumeradas idealmente, con una letra clara. Bueno, actualmente ya no se hace todo por computador, por lo menos acá en mi hospital está todo digital, ya no se usa la ficha de papel. Entonces, en forma ordenada, con el nombre de los medicamentos escrito claramente y no poner, por ejemplo, ASA, ATV, NL, ENL, etcétera, que finalmente el paciente va a mirar el papel y no va a saber de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, ese es un punto importante, tratar de dedicarle un tiempo importante a las indicaciones del paciente. Muchas veces uno le tiene que señalar para qué sirve cada medicamento y qué puede ocurrir en caso de que no se los tome, para que él tome algo de conciencia y, entre comillas, se asuste un poco, ¿cierto? Si deja la terapia. Ese sería un primer punto. El otro punto importante es que tiene que ver mucho con la farmacia. En mi hospital, el Hospital de Puerto Montt, actualmente tenemos, como les contaba anteriormente, todo en sistema digital. La farmacia, uno emite la receta, ¿cierto? Y el paciente va a la farmacia y la receta puede ser emitida por varios meses, no solamente por un mes. En general, nosotros, por ejemplo, yo que veo hartos pacientes coronarios, emitimos la receta en general por 6 o 12 meses, de tal manera que el paciente no queda sin medicamentos, porque como decía Denise en alguno de los puntos,
la falta de medicamentos, sobre todo los coronarios postinfarto, es bastante significativa. A nosotros igual nos llegan pacientes que entienden que después de que se van de alta y le entregan la receta por un mes, ahí se termina el tratamiento. Y no les queda muy claro que este tratamiento es crónico, deben seguir con el riesgo que implica suspender la aspirina y el clopidogrel en los pacientes que tienen un stent puesto, ¿cierto? En fin, bueno, hay harta otras cosas que uno podría comentar, pero yo daría hincapié fundamental en el tiempo del médico, en el papel escrito con el que se va el paciente, que sea muy claro, en la farmacia. Y nosotros actualmente tenemos un programa de rehabilitación cardiovascular para los pacientes que lo requieren, sobre todo infartados, que quedan con disfunción sistólica o pacientes con insuficiencia cardíaca de otro tipo, en los cuales tanto la enfermera como el profesional que ahí trabaja, que es habitualmente un kinesiólogo, refuerzan el cumplimiento de la terapia y las consecuencias que tendría que eso no ocurra. ¿Mm? Pero bueno, es un camino largo, estamos lejos de llegar a tener un nivel de prevención secundaria bastante adecuado como en los países desarrollados. La polipíldora, que yo la uso bastante, bueno, en Chile tenemos, yo la que ocupo es, la verdad que da lo mismo nombrarla porque es la única que hay, que es trinomia, que me ayuda bastante en los pacientes que tienen mala adherencia a tratamiento, sobre todo gente que trabaja y viaja, etcétera, entonces que no se pueden tomar las pastillas. Ese es un medicamento que tiene aspirina, atorvastatina y un IECA, que se llama Ramipril, de acción prolongada, y la verdad que me he andado bastante bien en algunos pacientes, cierto target para ese fármaco, y podría ser una alternativa en caso de que uno tenga pacientes que no les guste tomar muchos medicamentos. Cedo Gracias. mi paso al doctor Gracias, Garcés. doctor. Bueno, yo creo que usted ha resumido claramente cuál es la realidad concreta, porque si bien es cierto, ustedes muestran en un cierto grado de avance en esto de controlar la adherencia, dista de todas maneras de ser el ideal. Ahora, respecto a la polipíldora, para empezar de atrás para adelante, yo creo que es muy importante esto de tenerlo presente, porque en el último estudio, que por lo menos que yo conozca, que es el estudio SECURE en pacientes postinfartados de 65 años o más, comparando la polipíldora versus la administración separada de los componentes que usted mencionaba, la adherencia sin duda mejoró y fue la única diferencia con respecto a los otros parámetros, o sea, la presión arterial, los niveles de colesterol bajaron exactamente lo mismo en las dos ramas, pero la adherencia fue significativamente mejor y el impacto clínico fue mucho superior. O sea que es una de las formas de abordar, por lo menos en el caso del pollo infartado, el problema de la baja adherencia. Pero antes de hacer otros comentarios, le pedíamos al doctor Garcés que él nos dijera en su experiencia eh, si ha implementado algún sistema o tiene las mismas limitaciones que nos señalaba el doctor Acéfila, sobre lo cual después yo quiero abundar un poco más. Doctor Garcés. Ah, hola, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero sumarme a las felicitaciones hacia la doctora Denise. La verdad es que lograr un resumen como el que ella hizo de una guía extensa y compleja como esta tiene mucho mérito, es una muy buena presentación y yo creo que es un material que va a quedar a disposición en la página de Sochicar, muy útil para quienes lo quieran revisar y ahondar un poco en este tema. Eh, Respecto a la pregunta si existe un programa específico de adherencia, no existe un programa específico de adherencia. Muchas cosas han ido cambiando con el tiempo, en el sentido de que se han ido automatizando los procesos, tal como lo mencionó el doctor Acef, lo cual tiene sus ventajas, pero también claramente algunas desventajas que me atrevo en este momento a comentar
Eh, yo diría que en mi impresión personal, mi percepción es que la relación médico-paciente, es decir, la parte médica de estos 5 componentes de la adherencia, es la parte más importante que tiene que ver con la mejoría en estos factores de adherencia. Y básicamente todo lo que significa una buena relación médico-paciente, lo que se refiere a la empatía por el paciente y qué lo acompaña, el lenguaje claro, sencillo y directo para explicar los conceptos básicos de lo que significa la enfermedad, su pronóstico, la utilidad de los medicamentos que estamos recetando, la importancia del autocuidado, de su régimen y de todo esto, y el crear conciencia de enfermedad y empoderar al paciente en su enfermedad, yo creo que es lo más importante. Hoy en día corremos el riesgo de que de alguna u otra manera esta atención se despersonalice, se deshumanice, si es que no tenemos en cuenta algunas condiciones básicas. Hoy en día los sistemas nos obligan a sentarnos frente a un computador, ¿no es cierto?, a escribir la anamnesia, escribir los datos del paciente, los fármacos que toma señora, los antecedentes que tiene, sus enfermedades, etcétera. Computador que muchas veces tenemos al frente, pero muchas veces tenemos a un costado. Y por lo tanto, una parte importante de la consulta médica o de la relación médico-paciente se hace a través de una pantalla, sin tener el face to face al paciente, sin esta actitud de cercanía hacia el paciente, sino que más bien de cercanía con una pantalla y un computador. Y las recetas se hacen por computador y las órdenes de examen se hacen en computador que salen en una impresora. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la relación médico-paciente, que como insisto, para mí es elemento fundamental en la adherencia cuando hemos logrado empatizar con el paciente. Así que mi recomendación es que desde este punto de vista eh, dejemos el último tercio o el último quinto de la consulta, una vez que ya se ha retirado el paciente, para escribir todos estos datos en el computador y no durante la entrevista del paciente. Eso ha tenido muy buenos rendimientos en realidad en la relación médico-paciente. Eh, Respecto de la polipíldora, la verdad es que yo creo que es una tremenda solución a la adherencia. Y yo creo que si lográramos en algún tipo de investigación demostrar en el Ministerio de Salud la gran cantidad de dinero que podría ahorrarse en rehospitalizaciones, en consultas repetidas, en servicios de urgencia, etcétera, etcétera, probablemente sería muy práctico invertir en polipíldoras y podríamos ahorrarnos una gran cantidad de eventos asociados y también económicos. Así que me parece que es una muy buena solución la polipíldora. Eso es lo que en esta parte podría comentar. Muchas gracias, doctor. Bueno, habría muchas cosas que extraer de las dos, perdón, de los dos comentarios que hemos escuchado hasta ahora. Yo creo que yo tuve la oportunidad de ser jefe de servicio de medicina de un hospital importante en Santiago y debo confesar mi fracaso en términos de poder establecer un equipo alrededor del paciente de manera de mejorar esta relación médico-paciente que el doctor Garcés señala con tanta razón. El tiempo que se nos asigna en los policlínicos, no creo que haya cambiado actualmente, es extraordinariamente escaso como para establecer esa relación más cercana. Además de esto, como usted muy bien dijo, el doctor Garcés, la computación, que ha sido un avance espectacular en tantos sentidos, sin embargo, ha despersonalizado un poco la atención con los pacientes. Entonces resulta ser de que yo creo que el mensaje es, en mi modesta opinión, es de que los médicos que están enfrentando esta problemática en los hospitales presionen de manera de crear un sistema, no digo tan sofisticado, pero por lo menos un mini sistema en el que se comprometa a una enfermera, a un kinesiólogo y ojalá a un psicólogo, de manera que post consulta
logren concientizar al paciente de la importancia de la adherencia a la medicación. Porque todos hablamos de esto, pero resulta que nos conformamos con algunas acciones muy preliminares y tampoco no podemos confirmar si el paciente se tomó los remedios o si los echó a la basura y llegan con los frascos vacíos y no se los han tomado, sino que los han eliminado. Así que yo no puedo sino que compartir muchísimo de lo que ha dicho el doctor García y el doctor Acef. El sistema de salud no nos permite a nosotros tener esta mejor aproximación con el paciente, ni tenemos un adecuado sistema de control de la real ingestión de los medicamentos por parte del paciente. El paciente puede inventar cualquier cosa y nosotros quedamos muy satisfechos, pero resulta que en la práctica no es la realidad concreta. Así que estamos enfrentando un problema muy grave y yo solamente quisiera recordarle a la audiencia en general. Hay un estudio en Chile que fue publicado en el año 2014 por el doctor Sandoval en en una población de pacientes hipertensos. Y la adherencia fue escandalosamente baja, del orden del 36%, lo cual obviamente es una cosa que es inadmisible. Y esto fue peor en el caso de los hombres, a diferencia de lo que pasa en general, en que la doctora mencionaba que las mujeres eran menos adherentes. En ese estudio en particular fueron los hombres menos adherentes. O sea que es una realidad, eso está confirmado internacionalmente y este estudio chileno lo hace sino confirmar el problema. Entonces, ¿qué sacamos con indicar cosas si resulta que los pacientes no se las toman? Además, tenemos que agregar el otro problema que hubo hace muchos años un estudio en que le preguntaban a los pacientes al salir del policlínico, ¿qué fue lo que le dijo el doctor? ¿Y usted entendió de lo que tiene? Había un porcentaje escandalosamente alto de pacientes que no sabían lo que el doctor lo que había dicho ni para qué servían los remedios. Eso está publicado hace muchísimos años. Así que tenemos dos problemas. Uno, la falta de comprensión de parte del paciente por el poco tiempo que nos da el sistema de salud para explicarle al paciente la importancia de su tratamiento. Y por otro lado, la poco acceso de los pacientes hacia la medicación, que es otro problema que también tenemos que considerar, porque la polipíldora, por ejemplo, no está en el sistema de salud y está súper demostrado que tiene un impacto favorable muy importante. Hay un estudio en el que se comparó la adherencia a las estatinas y a los hipotensores en conjunto y por separado, y solamente por mencionar un dato, aquellos que no fueron adherentes a las estatinas y a los hipotensores, o sea que no tomaban ni estatinas ni hipotensores, septuplicaron 7 veces la posibilidad de tener un accidente vascular cerebral grave. Así que este es un problema muy complicado, como lo dijo muy bien la doctora, tiene muchos aspectos. El sistema de salud, tanto público como privado, no ha entendido la importancia de establecer este refuerzo que yo creo que es muy importante de establecer, de manera que no quede solamente a la posibilidad del médico tratante, mejorando la relación médico-paciente que el doctor Garcés enfatizó con mucha razón, sino que además fortaleciéndolo con la ayuda de otros profesionales, de manera que el paciente salga educado, entre comillas, y se tome los remedios. Ese sería mi comentario. Yo no sé si ustedes quieren agregar otro o si hay alguna pregunta, Claudio, del auditorio que nos está escuchando. Sí, ¿Tenemos alguna? hay una pregunta del auditorium que voy a proceder a leer. Dice, ¿en qué grupo de pacientes es prioritario instalar un programa de adherencia en un servicio de cardiología? No sé, doctora Baremacher, si gusta darnos su opinión, ¿en qué grupo sería prioritario? Yo pienso que, o sea, es difícil como elegir un grupo, la verdad, porque yo pensaría, uno quisiera decir que todos, por los que pacientes que han tenido algún evento cardiovascular. Pero yo creo que los pacientes que se pueden organizar, quizás
como comenzar la organización de cuidados especiales para la adherencia. Por ejemplo, podría ser con los pacientes con insuficiencia cardíaca, donde ya hemos visto que hay varios servicios del sistema de salud público donde tienen policlínicos especiales para el cuidado de estos pacientes. Al menos, bueno, yo tuve la experiencia de pasar como becada en el Instituto Nacional del Tórax, y ahí tuve la experiencia de ver cómo en el fondo controlaban a los pacientes, que yo creo que para mí fue un ejemplo que me gustaría replicar, que, que como decía el doctor Escobar, hacían esto de que los pacientes iban a las consultas, como, digamos, como respondiendo también a la pregunta del doctor Caravantes como estrategia de cómo hacerlo. Justamente los pacientes iban a la consulta médica, y inmediatamente a la salida o junto en el fondo de la consulta estaba la enfermera escuchando las indicaciones de los médicos, y entonces salían de la consulta médica con la enfermera, quienes iban y repasaban las indicaciones y los caminos que tenían que seguir, si tenían que hacerse exámenes o terapias especiales de rehabilitación, donde en el fondo les guiaban más el camino después de la atención médica, que es más corta en tiempo y no da tanto tiempo para educar. Entonces, ese rol de la educación y la explicación para que el paciente entendiera bien lo que tenía que hacer, la terapia que tenía que seguir, lo hacía la enfermera. Creo que esa es una estrategia que es Esa es la bastante estrategia. factible, y hay que hacerla en subgrupos de pacientes específicos en policlínicos especializados. Por eso, por ejemplo, creo que hay grupos de insuficiencia cardíaca donde ya se han establecido por policlínicos especiales, también se pueden hacer estos cuidados especiales enfocados en mejorar la adherencia. También creo que se podría hacer, o sea, creo que hay que hacerlo en pacientes con enfermedad coronaria, porque al menos mi experiencia como también del hospital de prevención secundaria en enfermedad coronaria, creo que está muy al debe todavía de que los pacientes entiendan que es una enfermedad crónica, y comprendan la importancia de la adherencia tanto en lo farmacológico como en lo no farmacológico. Entonces creo que en esos dos grupos sería importante crear esta estrategia de control como más multidisciplinario y especializado, en el fondo, para mejorar la adherencia y por tanto la morbimortalidad, que es lo que queremos hacer, en el fondo que los pacientes logren más tiempo sin enfermedad, disminuyendo sus riesgos. Así que creo que en esos dos grupos sería importante y factible hacerlo. Bueno, yo comparto, la verdad es que es difícil decidir cuál sería un grupo prioritario, porque son todos importantes, porque si uno habla de prioridades, en realidad por razones de frecuencia y del impacto negativo que tiene la hipertensión arterial, sería un grupo muy, pero muy importante de abordar en esta forma sistemática como usted lo ha relatado, que es lo que creo yo, compartimos plenamente su opinión. El médico solo no puede. Tiene que haber Exacto. un equipo y ese es yo creo que es la lucha que tenemos que dar en los hospitales públicos y también en las clínicas privadas, porque las clínicas privadas no se preocupan del problema, con todo el respeto debido. No sé, Claudio, si hay alguna otra pregunta del Sí, auditorio. el auditorio, un colega pregunta si es que hay algún, y esta pregunta se la quiero recurrir al doctor Acep que nos ayude a obtener la respuesta, porque probablemente él se ve enfrentado a esta situación, que es el paciente drogadicto o usuario de sustancias ilícitas, y que producto de ello, ya sea como causa o como causal de su patología coronaria, es un paciente que viene por un infarto, que se le tapa el stent, nuevamente que por consumo, por abandono de tratamiento, nuevamente recae, posteriormente hace insuficiencia cardíaca. Y la pregunta del auditorio es si es que hay alguna diferencia en cuanto a la magnitud o alguna estrategia especial en cuanto a la estrategia de volver más adherente a este tipo de paciente. Es un paciente complejo. Sí, bueno, la verdad que este tipo de pacientes es bastante complejo. Generalmente son pacientes jóvenes, ya 30, 40 años, que llegan con un infarto agudo al miocardio posterior al consumo. En general, la cocaína o la pasta base son los que provocan mayor cantidad de infarto en estos pacientes por rotura de placa o disección coronaria. Nosotros generalmente intentamos en este grupo de pacientes utilizar stent
que son medicados sin polímero, ¿ya? O de los stents nuevos, las plataformas nuevas que requieren una terapia corta, un tiempo corto de terapia antiplaquetaria dual. Tenemos disponibilidad de aquello porque sabemos que es muy probable que los pacientes, una vez que se vayan de alta, no cumplan en forma adecuada la terapia y vuelvan a recaer. En general, la idea nuestra, por lo menos, es darle el tratamiento habitual a los pacientes con infarto y dejarlos conectados en el policlínico de psiquiatría, digamos, la parte de adicciones, para ver si que, porque en el fondo una cosa tiene que ir de la mano con la otra. No podemos tratar al coronario solamente en ese ámbito, sino que tiene que ir también de la mano con la parte de la adicción. Es un paciente complejo, como digo, y muchas veces fracasamos y el paciente vuelve, ya sea con una trombosis aguda del stent por incumplimiento de la terapia antiplaquetaria dual o por una restenosis de stent, cierto producto de que no ha tenido ningún cuidado post-infarto. Es un grupo complejo, pero bueno, hay que tratarlo como todos los grupos, digamos. No tiene un tratamiento especial, excepto por lo que comenté de las plataformas de stent que requieren menor tiempo de terapia antiplaquetaria dual. Yo Muchas diría, gracias. doctora Yo quiero Sef, hacer que quiero aprovechar el momento la sintonía y quisiera hacerle una pregunta al doctor Escobar. Y el caso hipotético es un paciente de 40 años que producto de un accidente de placa hizo un infarto, quedó con fracción de eyección de 49%. ¿Con cuántos años de tratamiento yo voy a decir que este paciente está suficientemente tratado? Tiene 40 años y su expectativa de vida con 49% de fracción de eyección y manejando el factor de riesgo van a ser por lo menos 40 años más. Aquí va mi pregunta en específico. Lo voy a motivar a que esté ocupando 40 años estatinas, 40 años beta bloqueadores, 40 años IECA, 40 años aspirina? bueno, la respuesta así crua es sí. Ahora, lo que nosotros no tenemos datos suficientes porque no han pasado tantos años todavía de algunos medicamentos como para dar una respuesta definitiva, como porque sí, las estatinas dicen que algunos los asocian a aparición de una diabetes nueva, por ejemplo, por dar un ejemplo. Algunos han dicho que puede estar asociada a algunos cánceres, otros dicen que previene algunos cánceres. O sea, no hay una respuesta final, pero yo creo que mientras no haya otra evidencia, los pacientes tienen que estar en esta control de por vida, sean 40, 50 o 60 años, eso de todas maneras. Pero Perfecto. perdona que vuelva un poquito atrás con respecto a la pregunta sobre la droga de adicción. Es, eh, es un problema, pero el doctor Acef podrá corregirme, pero no es el gran volumen de los pacientes que llegan a ser intervenidos o estudiados en forma invasiva, pues. El gran volumen es el paciente aterosclerótico, producto de la hipertensión, de la dislipidemia, de la obesidad, del sedentarismo y de la diabetes. O sea, no son los cocainómanos el problema mayor, que exigirá una estrategia más específica. Nosotros tenemos que enfocarnos en el gran volumen de pacientes. Chile es un país que tiene factores de riesgo demasiado importantes que los acabo de resumir, y es ahí donde tenemos que atacarlo. Y nosotros estamos hablando en este momento, bueno, no vamos a ir al problema de la prevención primaria, sino de la prevención secundaria, que es lo que nos compete en este momento. Pero yo insisto, el problema de la adherencia es vital. El problema del control de los pacientes en esa perspectiva es vital. Y para eso no basta con el puro doctor, no basta con el tiempo que nos asigna el sistema público ni privado, y tenemos que luchar por armar estos equipos que la doctora resumía muy bien en el caso de la insuficiencia cardíaca, que lo conozco de cerca, esto del Torres y El Salvador, pero tenemos que extenderlo a la masa de los pacientes que estamos tratando, que son los hipertensos, los diabéticos, los obesos, los fumadores, los sedentarios. Ese es el enfoque que modestamente yo creo que es la lucha que debiéramos dar en los hospitales y como sociedad de cardiología a nivel del ministerio. Hay una pregunta del auditorium. Sí, doctora, sí, diga.
hacer un comentario que alguien ahí comentó de los participantes, diciendo que en la atención primaria cuentan con enfermeras, yo creo que probablemente más que en los hospitales de especialidad, para las atenciones de enfermos crónicos cardiovasculares, pero que las consultas, las atenciones de enfermeras, de nutricionistas son diferidas de las atenciones médicas. Y los pacientes tienen menor asistencia a los controles con enfermeras y con nutricionistas que a los controles médicos. Ella lo atribuye a que no tienen delantal blanco, no son médicos solamente. Entonces, creo que la estrategia de hacerlo, como yo mencionaba, en el fondo, que sea en el mismo momento que la atención médica, a la salida del box de la atención, que ahí sea como atrapado por la enfermera, por el Así resto del es, equipo, creo que esa es la mejor estrategia, hacerlo así debiera todo en ser. el mismo momento, porque el paciente salga del hospital ya educado en forma completa y en conocimiento de lo que se le está entregando como terapia, en tanto farmacológica como no farmacológica. Así que creo que es importante hacer esa hincapié. Así debiera ser. ¿Me Muchas permiten gracias. una mínima intervención? Eh, Otro tema que creo que deberíamos tomar en cuenta y que la doctora también mencionó es la ayuda en la adherencia en lo que significan las plataformas digitales. Específicamente, la gran mayoría de todas las personas tienen un celular y Exacto. hay unas aplicaciones muy interesantes y que han sido estudiadas y que están rankeadas incluso acerca de su facilidad de uso y utilidad, que permiten a los pacientes no solo recordarles los medicamentos, recordarles cuando se les están acabando para que vayan a comprarlos o para que vayan a retirarlos. Les hacen curvas de tendencias, les hacen porcentajes de adherencia. Eh, Son programas bastante simples que no cuesta nada bajarlas, están en las dos plataformas, están para la plataforma tanto iOS de Mac, digamos, como para Google. eh, y es algo que creo que nos vamos a tener que comenzar a acostumbrar a conocerlos, a usarlos y a recomendarlos, Sí. porque los pacientes están cada vez más empoderados, están cada vez más hábiles en el manejo de los multimedia y de los equipos celulares y computadores, así que yo creo que esa es otra alternativa que deberíamos comenzar a usar, o pensar en usar, y usarlos nosotros mismos para aprender a usarla. Absolutamente de acuerdo. Oye, me pareció ver una pregunta la pasada que salió en la pantalla sobre la posibilidad de hacer una polipil en Chile. Y la verdad que la respuesta yo diría que es negativa porque no voy a entrar en el detalle de toda la historia de la polipil, pero después de muchos años y de explorar con muchos laboratorios, el doctor Fuster logró que el laboratorio Ferrer de España le hiciera esta polipil y es muy delicado por la interacción que tienen entre los medicamentos que están dentro de la polipil. No es cuestión de llegar y hacer esta cosa porque se producen interacciones de las tabletas que contienen la polipil que pueden ser muy complicadas. Así que yo creo que sería una inversión excesiva hacerla en Chile, mejor comprarla donde ya está hecha y probada, me parece a mí. No sé si hay alguna otra pregunta del auditorio, porque Sí, ya hay no... una pregunta de desafío que menciona cómo lograr la interacción entre el servicio de cardiología y la atención primaria, con el objetivo de poder mejorar la adherencia de nuestros pacientes. Ese Doctor no es Garcés, Telemedicina, las plataformas de telemedicina. ¿eso le ha tocado ya probar Sí, la experiencia? sí, sí, son muy útiles, funcionan. Perfecto. Eso es Yo creo una que ahí respuesta está la respuesta del futuro, porque eso facilita mucho la comunicación entre las distintas instancias de atención e incluso con el mismo paciente, además de lo que el doctor Garcés mencionaba de los celulares, puede ser también una discusión como la que estamos teniendo en este momento. Hay muchos pacientes que pueden acceder a eso y hacer consultas telemáticas sin necesidad de que vayan de nuevo al policlínico o al hospital.
O sea, pero esto requiere un apoyo del sistema de salud. El sistema de salud tiene que entender la importancia de esto y nuestra lucha como sociedad es darla ahí a nivel del ministerio para que de una vez por todas comprendan la importancia de esto, porque significa en el largo plazo ahorrar dinero en el sistema de salud, mucho dinero, por las menores complicaciones, menores hospitalizaciones y por supuesto menor mortalidad. Pero como siempre se ha dicho, en una forma desgraciadamente un poco cruel, el remedio, el paciente más barato es el que está muerto, pues. Y eso no puede ser. Mm, perfecto. El, quisiera darle la palabra a la doctora Bademacher para que nos pueda dar un mensaje final, ya para ir cerrando el ciclo de esta webinar, acerca de su punto de vista de cómo mejorar la o cómo instaurar una estrategia para poder aumentar la adherencia terapéutica a nuestros pacientes, doctora. O sea, yo creo que, bueno, lo que ya mencioné en el fondo, el tema de trabajar en equipo en forma multidisciplinaria, eso que ya lo conversamos en extenso. El otro ítem también estoy muy de acuerdo con con el doctor Escobar, el generar la buena relación médico-paciente, de mirar más a los pacientes a los ojos. Yo creo que eso es una, o sea, como cosa muy antigua, pero quizás que a mí, o sea, incluso a mí me pasa eso, que los pacientes entran y uno está tan ocupado haciendo cosas en el computador porque de repente quedan cosas del paciente anterior y uno dice, pase, sí, toma asiento y uno sigue en el computador. Entonces, cuesta de repente generar ese vínculo que es algo tan sencillo y tan básico que muchos de nosotros nos enseñaron en semiología en tercer año, cuando nos enseñaban a tomar anamnesis, todo lo que es la comunicación, los gestos, la comunicación no verbal, de estar como de frente, de no estar con los brazos cruzados, ¿no? Eso era como cuando no estaban los computadores, pero ahora el computador como que reemplaza todo esto de este lenguaje no verbal por estar muy conectado con el computador. Entonces creo que ese ítem es muy relevante también. En el fondo, lograr la comunicación para que se genere la buena alianza entre el médico y el paciente. Son como conceptos, como digo yo, como de semiología antiguos, pero yo creo que son claves para que el paciente se sienta parte de esta alianza, que entienda que la enfermedad nos importa a nosotros como equipo de salud por él, porque la salud y la enfermedad la tiene él, no la tenemos nosotros en ese momento, y que nos importa que adhiera para que tenga una mejor vida y una mejor sobrevida. Entonces, en ese sentido, creo que es importante la relación y que el paciente y conversar las decisiones terapéuticas para que en el fondo que no sea también el sistema tan autoritario. Que el paciente pueda elegir un poco la terapia, pueda en el fondo darle cierto margen de voz y voto a los pacientes, creo que es importante para que tengan mejor adherencia. Y bueno, el otro ítem también que mencioné, que al menos en nuestro hospital, también como servicio de cardiología, no tenemos el seguimiento de los pacientes por médicos, sino que es por servicio. Y según la disponibilidad de horas se le va dando con cualquiera que tenga la disponibilidad, pero los pacientes fallan ahí, pues yo creo que ahí fallamos porque los pacientes les gusta tener a su tratante, a su médico, y si ya se logró una alianza en ese momento, que uno Claro. se comunicó, y le dio tiempo, le enseñó, le resolvió las dudas y todo, y que después le toque otro médico que no lo logra o que le enseña y dice cosas distintas, no sé, realmente somos diferentes todos los profesionales, obviamente, entonces creo que eso también va un poco en contra de la adherencia, así que creo que también ese es un ítem en el fondo, de lograr buena alianza y relación médico-paciente. Yo creo que eso es uno de los ítems, pero como todo eso es tiempo, hay que dedicarle en el fondo, hay que acordarse, en el fondo hay que tener ánimo con cada paciente, que son muchos, que son todos los días, que estamos con mucho trabajo, pero creo que es lo que hay que hacer, es lo que nos toca, es en lo que trabajamos, porque si no nos dedicamos a hacerlo con ganas y bien, no vamos a lograr el objetivo, que es lograr la buena adherencia a largo plazo. Entonces creo que es donde más hay que ponerle como ganas es a la relación. Yo creo que el paciente que se siente como en buena onda con el médico, se siente comprometido y no le quiere fallar. Entonces yo siento que en ese sentido el paciente se siente parte de su terapia y se compromete. Así que creo que eso
es clave y que entienda, explicarle lo que decía también Víctor, explicarle qué es lo que tiene, explicarle para qué es cada medicamento, lo que le puede pasar, lo que puede sentir con algunos fármacos. Entonces, yo creo que hay que darse el tiempo y en conjunto con otros profesionales no médicos para que nos ayuden en esta labor tan, digamos, que requiere tanto tiempo y dedicación. Así que eso creo que Muchas yo gracias. resumiría como final. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctor Garcés, ¿nos puede dar un mensaje final? Yo diría perseverar en la relación médico-paciente. Creo que es importante que alfabeticemos a nuestros pacientes en salud y empoderemos a nuestros pacientes en salud de tal manera de que el paciente eh, tenga sus propias decisiones respecto a salud fundamentada y apropiadas, digamos, apropiadas absolutamente en lo que se refiere a su bienestar general. Así que yo diría que la relación médico-paciente sigue siendo un puntal en la adherencia al cual tenemos que insistir en que sea la mejor posible y lo más personalizada posible. Muchas gracias. Doctora Sef, ¿nos puede dar un mensaje final? Bueno, adhiero a lo que comentaba Denise y el doctor Garcés respecto a la relación médico-paciente, sin lugar a duda que es un pilar fundamental de todo acto médico. Y también quizás poner un poco de énfasis en la creación de policlínicos, ¿cierto? Dentro de cardiología, policlínico de insuficiencia cardíaca, que en la mayoría de los hospitales está creado, policlínico de cardiopatía coronaria, de hipertensión y un policlínico de arritmias, de tal manera de, a lo mejor, si es que es posible, ir especializando un poco los servicios de cardiología, de tal manera de que cada grupo de médicos y enfermeras esté más capacitado y más en contacto con cada uno de los pacientes que tienen diferentes patologías. Agradezco, Claudio, la invitación y excelente webinar y presentación por parte de la doctora de Beremacher. Muchas gracias, doctora Sef. Gracias. Doctor Escobar, quisiéramos escuchar un último mensaje. Mira, solamente adherir a todo lo que ha dicho Denise, el doctor Garcés y la doctora Cefa, y lo comparto 100%, pero yo, para terminar, solamente sería un desafío para la Sociedad Chilena de Cardiología, que tiene que presionar a las autoridades de salud para que en cada uno de nuestros hospitales se puedan formar estas microunidades multidisciplinarias que permitan acercarse mejor al paciente, incorporar al paciente a en comprender mejor lo que es su enfermedad y de la importancia de seguir las indicaciones, sobre todo la ingestión de los medicamentos que los doctores indicamos con la mejor de las intenciones. Así que hay un desafío para la sociedad, yo creo que es muy importante, de convencimiento de las autoridades de salud. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a los participantes de esta actividad académica. Ha sido muy provechosa y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias, doctor Garcés. Gracias, doctor Escobar. De equipo Gracias, sobre Víctor. todo. Chao, buenas noches.